Yo creo que es importante ver cómo África aparece en el mundo como un lugar a disputarse. En este mundo multipolar que estamos viendo que se abre, de repente grandes actores mundiales, como son China, como es Estados Unidos o diferentes actores europeos, ven a África como un peón que pueden acercar hacia sus diferentes intereses y llevar adelante sus disputas en el continente africano. Ese es el gran motivo por el que vemos que África está teniendo estos cambios de régimen. Y ahora hablando de elecciones, lo decíamos, van a las urnas, pero son los gobernantes en el poder los que repiten mandatos. ¿Por qué cuesta tanto una democracia alternada en el continente africano? Ahí es importante también pensar que las propias sociedades africanas no son similares a las sociedades que nosotros conocemos en Europa o en América Latina. Cuando los estados africanos se forman, que recordemos, no tienen más de 70 años de independencia, los más ancianos, por así decir, teniendo en cuenta que incluso hay países mucho más jóvenes que eso. Podemos ver que incluso hay países de la década de 2010, como Sudán del Sur. Los límites fueron trazados teniendo en cuenta intereses ajenos a los propios africanos. Diferentes pueblos fueron encerrados en países a la europea que no comparten los mismos intereses. La propia sociedad africana se maneja de una... es un poco generalista decir la propia sociedad africana, pero muchas sociedades africanas no se manejan de la misma manera que nosotros vemos las naciones europeas o latinoamericanas. Las sociedades no tienen intereses unidos por más que permanezcan en los mismos países. A veces en países, se me ocurre como Nigeria, se me ocurre como tantos otros ejemplos que hay en el continente, se ven encerradas dentro de un mismo país con tantos intereses diferentes. Vemos cómo cuando una diferente etnia llega al poder es el ocaso de las otras etnias. Cuando de repente un grupo social llega al poder en África, gobierna para sí mismo y no gobierna para la nación como nosotros estamos pensando países europeos o latinoamericanos. Por lo cual, pensar la democracia en África quizás es un poco más complicado todavía. Dicho esto, la oposición a Francia, país del cual muchos países son excolonias, es uno de los hilos quizá conductores donde hubo golpes de Estado. ¿Por qué? Ahí es importante ver cómo Francia no deja de ser un actor que se mete dentro de la vida política, económica, militar de África. Económicamente porque sigue manteniendo el franco CFA, que es una moneda que se maneja desde propio París y que marca la economía de un montón de los países de la región del Golfo de Guinea. Y como al mismo tiempo hay un montón de países de África que siguen estando dentro de la comunidad de la francofonía, ¿no? Una comunidad que tienen el mismo idioma y Francia puede lograr mantener ciertos hilos conductores culturales. Podemos pensar en cómo España los mantiene para Latinoamérica, siendo que España no es una gran potencia económica mundial hoy en día. Podemos trazar un paralelismo de Francia con un montón de estos países africanos. Al mismo tiempo, Francia, durante los últimos 10, 20 años, ha intentado ingresar militarmente a la región, intentando sofocar ciertos grupos yihadistas y ciertos grupos terroristas, Sí. con muy poco éxito. Por lo cual es importante ver cómo las sociedades africanas, especialmente en el Sahel, ven a Francia como un actor que complica la vida de sus propios países más que ayuda. Por lo cual están intentando quitarse a Francia de la injerencia que tienen en sus propias políticas. Y profesor, finalmente hablando de la ciudadanía que se enfrenta precisamente a estos intereses diferentes que usted describía, pero también que es la que al final sufre las consecuencias de las guerras entre etnias en un continente que a diario derrama sangre, ¿qué los lleva, o por lo menos a que algunos sectores apoyen algunos golpes? Bueno, hay un punto que es esencial, que nosotros solemos pensar a África como un continente de guerras constantes y un continente violento. Y realmente cuando uno analiza la historia,
los vecinos no se matan entre sí, por lo general. Por más que nosotros nombremos, cuando hablamos de historia de África, diferentes guerras entre etnias, lo normal no es que las etnias se lleven mal entre sí. Los países logran tener cierta unidad. Acá el tema está en que cuando llegan al poder estos diferentes gobiernos logran mantener cierto grado de paz. Por ejemplo, en los países del Sahel vimos cómo toda la alianza de la AES pudo contrarrestar mucho mejor de lo que venía haciendo la injerencia francesa los diferentes ataques terroristas que llegaban desde el norte. Lo que lleva a que muchos civiles apoyen a estos gobiernos.